Gloria a Dios. Estamos terminando la serie We are just finishing a series el primero de Tesalonicenses. of 1 Thessalonians 5. Tesalonicenses. Thessalonians. Es una palabra en medio. That's compared. Tesalonicenses. Tesalonicenses. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Me da gozo y a veces tengo un poquito de tristeza. I have a lot of joy and at the same time a bit of grief. Porque el último servicio bilingüe The last bilingual service, era yo que estaba supuesto a predicar. it was up to me to preach that sermon. Y ya Dios me estaba ministrando And the Lord was already ministering to me que no tenía que predicarlo en español. that I would have to preach it in Spanish Porque la iglesia en español because the Spanish church van a ser. will be born. Y Dios me estaba molestando ya And the Lord was bothering me about it de predicar en español. to preach in Spanish. Pero lamentablemente But it grieves us. había una tormenta There was a storm el mes pasado last y month no teníamos iglesia. and we didn't have the church open. Y después la tardamos para la semana siguiente. And then we delayed it to the following week. Pero esa semana se lo dio mi papá. And that week, my father passed away. Y yo quería también predicar en español. And I also wanted to preach in Spanish Porque él me entendía. so he would understand. Igual que él siempre me preguntaba, He would always ask ¿y me, qué tú predicaste hoy? what did you preach about today? ¿Cuál era la lectura para yo leerla sola? What was the lecture so I could read it today? Yo no sé lo que tú dijiste, I don't know what you said, pero wow, se sonaba poderoso. but it sounded powerful. Y yo tenía ese deseo de tu mí So I had that desire within me de predicar en español. to preach in Spanish. Para que mi papá por fin me entendía. So my father could finally understand me. Y debido a eso tengo un poquito de tristeza. And because of this, I'm a little bit sad. Pero quizás But maybe él se durmiera como quiera. he probably was going to fall asleep anyways. En realidad también, entonces, cuando va a predicar Every time they would preach it later, she would fall asleep. Gloria al Señor. Praise God. Ok, vamos a entrar a lo que es la predicación. Let's enter into the sermon. Hablamos de que Dios quiere más para nosotros. We're speaking about that God wants more for us. El primer capítulo estaba titulado Escogido o elegido para más. The first sermon in this series was called Chosen for More. El segundo era Sobreviviendo para más. The second one was Surviving for More. El tercero era Orando para más. The third one was Prayer for More. El cuarto era Designado y Design. Designado para más. And the fourth one, Designed for More. Y el sermón es titulado Listo para más. The sermon is called Ready for More. Y si tú ves lo que es los primeros 4 capítulos, If you enter into the first 4 chapters, se siente de que ya las personas que estaban leyendo esta carta the people that were reading this letter, están listos para más. they're ready for more. Y yo empecé en el versículo 12, And I began in verse 12. pero para predicarlo bien But to preach this correctly y dentro de contexto, and within context, tengo que empezar el primer versículo. I have to start in verse 1. Porque el primer mensaje en este capítulo The first message in this first chapter es que nosotros estamos listos is that we are ready por quien somos nosotros, because of who we are, por nuestra identidad. because of our identity. O sea, Pablo lo dice Paul tells us en el capítulo 4 in chapter 4 que el verdadero cristiano that the true Christian, o el cristiano que está dentro de Cristo de verdad, or the Christian that's within Christ for me, usted tiene en mente lo que viene, they are aware of what's coming. o se están pendientes en el final. They are paying attention about the end. Se llama el día del Señor, It's called the day of the Lord. cuando Jesús vendrá When Jesus will come a sonar de su voz by his voice y en sonar de la trompeta. and the trumpet, Él va a arrebatar su he's iglesia. going to uplift his church. Y Pablo nos dice en el 4 capítulo And Paul says in chapter que 4 tu conducta de hoy, that your conduct of today, la manera que tú te comportas hoy, you behave today, depende de lo que tú pienses de él en el futuro. it all depends of what you think about him late in the future. Si a ti no te importa del arrebatamiento, If you don't care about the rapture, si a ti no te importa si te salvo o te pierdes, you don't care if you get saved or not, es imposible ser santo. it's impossible to be saved. Praise God.
Es imposible ser santo. Is it possible to be holy? ¿Por qué el pastor Noel menciona el capítulo 4 de esa forma? Why is Pastor Noel speaking about chapter 4 this way? Porque el capítulo 5 empieza de esta forma. Because chapter 5 begins this way. Él dice que el verdadero cristiano se preocupa del final, The real Christian worries about the end. pero no se preocupa del tiempo ni de la temporada. They don't care about the time or the season. Porque dice Jesús en su evangelio Because Jesus says in the gospel, que nadie sabrá el día ni la hora. no one will know the day or the hour. Pero el deber de nosotros But our responsibility es de vivir el evangelio. is to live the gospel. Pero ¿cómo se vive el evangelio? How do you live out the gospel? ¿Cómo se vive la santidad? How do you live holiness? La santidad se vive en amor You live the holiness through love. y separación a lo que te contamine. And separation of those things that contaminate. Pero Dios también nos llama But the Lord calls us a ser luz dentro del mundo. to be light in the midst of the world. Porque no vale la pena de tú ser una lámpara It doesn't matter if you're a lamp y te encomen en un closet. and you hide in a closet. El propósito y el diseño de la lámpara The purpose and the calling of the lamp es para ponerlo en alta to put it on high y alumbrar la oscuridad. and to shine upon everything. Pero de la misma manera, But in the same way, la lámpara necesita su aceite. it needs its oil. Y las cosas que te roban de tu aceite, Everything that steals away your anointing, the oil, no tiene que evitar. you have to avoid it. Aquí dice en el versículo 5, In verse 5, ustedes son los hijos de la luz. for you are the children of the light. Ustedes son hijos del día. You are the children of the day. Y no pertenecemos a la oscuridad y a la And noche. you don't belong to darkness or night. Y hay que estar pendiente como un buen soldado. And we must be aware that the good soldier, Pendiente como un buen soldado. paying attention like a good soldier, Porque dice que la venida del Señor or the coming of the Lord vendrá como ladrón en la noche. will come as a thief in the night. La venida del Señor vendrá como ladrón de la noche. The coming of the Lord will come upon us like a thief at night. ¿Cómo viene el ladrón a la noche? How does a thief come at night? Él se anuncia. Does he announce himself? Él te toca la puerta. Does he knock? ¡Hey! He, ¿Qué te tocas? he, Te voy a robar. I'm gonna steal from you. El ladrón espera. The thief waits. El ladrón espera. The thief waits. Y él espera y él da un momento que tú te duermes. And he waits for the perfect time where you fall asleep. El enemigo The enemy no te atraca cuando tú estás bien en Cristo. does not attack you when you are walking in righteousness. Mientras tú estás bien orando, While you are praying fast, ayunando, and you're fasting, fuerte Dios, and you're strong, aleyendo pero con gusto. and you're saying hallelujah, oh, it's struggle. No, eso aleluya, que tú sabes que hay una aleluya así medio anémico. You know, there's this, kind of anemic hallelujah. El pueblo, digan amén. People, the Lord say amen. Puede ser amén. Amen. Pero ahí nosotros decimos amén. But there are times where we say amen Porque estamos fuertes. because we feel strong. Pero ahí de nosotros decimos amén. But there's times where we look down and say amen. El enemigo The enemy, te está jodeando. he's lurking. Buscando en el momento He's waiting for that moment que tú no estás fuerte. where you don't have strength Porque el enemigo es un cobarde. because he's a coward. En buen dominicano, un pendejo. In Dominican language, he's a punk. Y él no se quiere fajar con el cristiano. He's not trying to go with battle with the Christian Y entra ahí, está lleno de noción. while he's full of anointing. O sea, la hoja que está mojada The leaf that's wet no se quema. is not going to furry. Él espera que la hoja esté seca He waits for the leaf to be dry para él encender el fuego ese de la vaina. so he can start the fire. Pero mientras tú estás bien en Dios, While you're walking in this path atento, pendiente la venida de Cristo, and you're expensive of his coming, el enemigo no quiere contigo. the enemy doesn't want anything with you. O sea, él me relaja a mí. My wife makes fun of me Porque yo a la 1 de la mañana, because at 1 o'clock in the morning, ahí el cerebro me dice, ven. my brain just wakes up. Y ella dice, wow. And she says, well, Desde que Israel hace, Lord, I'm resting, I'm ready for bed. el cerebro me sorprende ahí. His brain starts and he's alert.
Y ahí Dios pongo a estudiar la palabra. And that's when I started studying God's word. Porque ¿qué pasa con eso? What happens with that? Que mientras el cuerpo se va durmiendo, While the flesh just goes to sleep, el espíritu se despierta. the spirit is waking up. Hay gente que tiene la carne bien despierta. And some of us have our flesh really, really Y awake. queremos adorar a Dios. And we want to worship God. Y queremos agradar a Dios We want to please en God la carne. in the flesh. Pero Dios es espíritu. But the Lord is spirit. Y para agradar a Dios, And to worship Him and please Him, hay que agradarlo en espíritu con tu fe. you have to please Him with your faith, No con tu carne. not with your flesh, No con tu propia voluntad. not with your own will. No con tu... This is why I said... No con tu propia voluntad. Not with your own will. Pero sí lo veo, Pablo. No con tu propia voluntad, Not with your own will, pero sino con la voluntad de Dios. or with the will of God. Porque el que es fiel dentro de su propia voluntad, Whoever is faithful within his own will, porque el que es fiel con su propia fuerza, one that's with his own strength strong, es esa persona que se autosantifica. is that person that is self-sanctified themselves. Y tú te tienes que santificar And you must sanctify yourself con la sangre de Jesús. with the blood of Jesus. El hombre a sí mismo sin Dios That's in that same way, the man without God no puede ser el bien. cannot do good. De una manera o la otra. On one way or the other. El hombre que quiere ser fiel sin Dios, The man that wants to be faithful without God, él marcha su obra. he will stay his work. Hasta mi propio hijo que está sentado ahí con Ana, Even my own son, él no ha hecho ningún pecado dentro de su voluntad. he hasn't done any sip or dip, Pero por herencia, él viene de la sangre de Abraham. but because of his inheritance, he comes from the bloodline of Adam. Y él por herencia tiene pecado. And he inherits sin. Y el que tiene herencia de pecado, And anyone that has an inheritance of sin también tiene herencia de muerte. also has an inheritance of death. No importa la edad, It doesn't matter the age. no importa tu título. It doesn't matter your title. La voluntad de Dios solamente se puede hacer The will of God can only be done a través del Espíritu de Dios, through the Holy Spirit, dependiendo a Dios. depending on Por God. eso en el versículo 9 dice And this man said que Dios nos eligió. that God chose us. Tú no elegiste a Dios primero. You didn't choose God first. Dios te eligió a ti primero. God chose you first. Primer capítulo dice, The first chapter said, elegido para más. you have been selected for more. Chosen. Chosen for Elegido para más. chosen for O more. sea que fue Dios que te llamó. So it was God who called you. El que quiere hacer algo y Dios no lo mandó, If you want to do something and God didn't call you, está haciendo un disservicio a la persona que está tratando de ayudar. you're doing a disservice for the one that God is calling to do that. El mismo apóstol Pablo Paul says, quería entrar en ciertas ciudades would want to go to specific y cities, predicar ciertos mensajes, reach a certain message, pero dentro de oración y ayuno, within fasting and prayer, Dios no lo permitía. the Holy Spirit would say no. Él tenía la capacidad. He had the capacity. Él tenía el deseo de entrar y hacerlo. He had the desire to go and do it. Y Dios como que le dijo que no, And God would say no. porque él estaba diseñado He was designed para otra obra. to do another work. Aleluya. Glory to God. No solamente somos elegidos para la salvación, Not only are we elected for salvation, chosen. no solamente somos elegidos para la salvación, We're not only chosen for salvation, pero nosotros mismos no elegimos lo que queremos hacer. but we don't decide to choose what we want to do. Leyendo el capítulo entero, el dentro de contexto, Reading the entire chapter, I understood que Pablo le está hablando a esta persona that Paul is speaking to these people, como soldados, the soldiers, llamados por la milicia, ready for wars, preparados para la batalla. ready for battle. Y empieza el general a hablar a su gente. And the general begins to speak to the people. Entiende tu identidad.
But understand your que identity. primeramente, antes de tú hacer cualquier cosa, Before you do anything, tú estás listo you must be ready por quien tú eres. by who you are. Y tú eres And you are que Dios dijo quién tú eres. who God said Y you. aunque tus propios sentimientos If your feelings tell you, o aunque tu propio pensamiento or your mind tells you, te diga que tú eres una cosa, says that you're one thing. esos pensamientos y sentimientos Thoughts and those beliefs no son más fuertes de la que la voz de Dios. are not stronger than God's. O sea, hay un momento en nuestra vida There's a moment in the life que nuestro propio pensamiento that our own mind y la mente de Dios and the mind of Christ están peleando, begin to battle. están contradiciéndose. They are going against each other. ¿Quién gana? Who wins? ¿Los pensamientos sobre ti mismo Your own thoughts o los pensamientos de Dios sobre ti? or the thoughts that God has for you? El amigo atrás, Our friend in the back, él dijo, al lobo que tú le des más comida. he said, the wolf that you feed more. O sea, hay orugos que están peleando dentro de ti. There are two wolves fighting within you, Y el lobo que gane and the one that waits es el lobo que tú le des, is the one, es el lobo que tú le des más comida. the one that you feed more. Dentro de ti, el pensamiento tuyo Within yourself, your thoughts y el pensamiento de Dios. and the thoughts of Christ. Ahí es que se requiere la fe. That's where faith is demanded. A veces la persona cree que la fe es solamente para los milagros. Sometimes we think that faith is just for miracles, Pero de verdad, la fe de verdad, but the true faith de esta fe que puede renovar la mente is the one that can renew your mind. y dice, ok, yo pienso así y me siento de tal forma, I believe this and I feel like this. pero Dios dice esto de mí. But the Lord says this, or Aunque yo piense y me sienta de tal forma, even if I feel this way, por obediencia yo voy a creer lo que Dios dice sobre by obedience I will believe what God says over su me. palabra está declarada cierta palabra. The word of God has said certain things. Que con temor y temblor Dios me creó. With trembling and fear, God created me. Que con su palabra Dios creó el mundo, pero con sus manos ahí me creó a mí. God spoke a word and created the world, but when it came to creating me, He created me with His Que hand. Dios toma el pecado no solamente para condenarnos, pero para preparar la mesa de misericordia. The Lord takes our sin not only for correction, but also to prepare a table for us of mercy. El Señor es rico en misericordia y su gracia. The Lord is rich in mercy. Y la identidad del cristiano And the identity of the Christian no es el milagro que Él puede conducir. is not the miracle that He can do. No es la lengua que Él habla. It's not the tongue that they Y speak, tampoco el llanto y la alza que puede hacer. or the jumping or the excitement that He can do. Sino porque Él es o ella es rico en misericordia. But it's because he or she is rich in mercy. Experto en la gracia de Dios. This expert in the grace of God. Porque viene donde Dios con todo el pecado, They come with all their sin, entendiendo que Dios no es juez. understanding that God is not judge. Pero para el cristiano dice But for the Christian, it says que esto viene como ladrón en la noche. that he doesn't come like the thief at night. Él viene como el amigo del día. He comes like a friend in the day. La misma palabra que te salva The same word that saves you condena al otro. condemns the other. Una espada de doble filo It's a double-edged sword que corta para acá that cuts over y here corta para allá. and cuts over there. Es la misma palabra. It's the same word. Es el mismo espejo. It's the same mirror. Es la misma salvación. It's the same salvation. Pero para unos es para el que está salvo de verdad. But for the one that is saved, Se regocija. they rejoice. ¿Sabe? Llegue el Señor ya. Please, God, may that day come. No, my God, yo estoy loco que llegue el Señor. I'm crazy to bring to come. ¿Quién lo ha dicho? Si tú has vivido la vida cristiana por cierto tiempo, If you have lived the spiritual walk for a while, hay días que diga, there are days in your life uno dice, that you say, bueno, Señor, si tú quieres llegar, "Oy, if you walk come today, Lord, I'm a kid." esos son los pensamientos de pero sabu. But those are some thoughts, but in a spiritual way. Esos son los momentos de pero uno se lo presenta a Dios. Wait, those are moments of a soul when you present it to the Lord. Porque es normal aquí, el que me diga aquí que no ha sentido como un día en su vida que se queda de a morir, Those feelings are very normal. If someone here tells me that there hasn't been a day in their life that they haven't thought of those things, por favor no me mentira. please don't lie.
¿Y qué hacemos con esos sentimientos? And what do we do with those feelings? Lo hagamos como que Dios no sabe. Do we act that God doesn't know that you Se lo presentamos a Dios. or do you present them to the Lord? Luego le decimos a Dios, And we tell the Lord, bueno Dios, en esos días, today is one of those days. si tú quieres llegar hoy, If you want to come today, pero no todos los días son así. but not every day is like that. Porque la esperanza de Dios The hope of the Lord viene con poder. comes with power. Él tiene el poder para salvarnos, He has the power to save us pero no dejarnos derrotados, and not leave us defeated, sino también darnos la fuerza. but give us the strength. Pero Él no nos da la fuerza de una vez, He doesn't give you the strength right away. porque quizás alguna persona piensa que cuando Él te da la fuerza es cuando Dios te aprueba. Because sometimes you feel like if He gives you the strength, that's the only time that you are approved. Pero Dios también es tan bueno He is also so que good. Él se sienta contigo dentro de esos sentimientos. He sits with you in those feelings. Él mismo sintió esos sentimientos. He also felt those Él feelings. dijo, pase esta copa de mí. He said, pass that cup from me. ¿Quién no cree de lo que él estaba hablando? What do you think he was talking about? Que él no quería hacer la voluntad. He didn't want to do the will of God. Porque la vida significa Because life means que viene muerte. that death is coming. Si hay una cosa en la vida, que hay algo seguro de la vida, If there's certainty in something about life, es que la vida trae dolor y muerte. it's that life brings pain and death. Y Jesús, siendo Dios And God, being Jesus y también hombre, and man, experimentó eso. He experienced that. Y se identifica con nosotros. And He identifies with us. O sea, también cuando tú te sientes de tal forma, So when you feel like this, Él te entiende. He understands. Porque Él también pasó por eso. He also went through that. Nosotros no lo tenemos un Dios de que está tan lejos We don't have a God that's so far away y de que Él es tan santo and He's so holy que Él no puede comprender eso. that He can't understand. No, a lo contrario, It's the opposite. en el día de su gloria, In the day of His glory, Él sintió eso. He felt that. Y quiero darle una palabra de alivio. And I want to give you a word of relief. Que en el momento que tú te sientas de esa forma, In the day that you feel like, en el día que tú te sientes que tú te quieres morir, in the day that you feel like you have to die, en el día que tú sientes que ya el tipo tiene libre albedrío o tiene la voluntad o el deseo de estar vivo, the day that you feel like you don't have the free will or the will to stay alive, Ese es el día que tú estás más cercano a Dios. that's the day that you're the closest to God. En vez de Dios alejarse de ti, Instead of separating from you, Dios se acerca a ti He draws near to you porque Él busca la muerte because He seeks the death para darte vida. to give life. Él se burla de esa forma. That's how He presents His Esa stuff. es la burla de Dios. That is His humor. Cuando Él ve la muerte, When He sees Él death, se ríe en la cara de la muerte. He smiles and laughs. Entonces yo soy la vida y la resurrección. I am the life. Y no hay ninguna religión ni otro Dios There's no other religion or God que se burle de esa forma. that has that sense of humor. Esa es la identidad del cristiano. That's the identity of the Christian person. Listo Ready para más. for more. listo para más. Ready for more Porque tú sabes quién tú eres. because you know who you are. Segundamente, Second point, ya después que tú sabes quién tú eres, after you know who you are, tú estás listo para las relaciones que Dios te requiere. you're ready for those relationships that God requires you to have. Y ahí fue que yo me decía después del versículo 2. And if Juliani can show verse 12, You believe in it, each one. En su versículo 12 dice, hermanos y hermanas, dear brothers and sisters, honra a tus días. honor those who are your leaders. El pastor, mire lo que puso el pastor aquí. Look at what Pastor put in on here on the floor. Honra a tus líderes. Honor leaders. O sea, honra a Pedro. Honor peers. Yo dije, bueno, ¿será yo tan humilde, Señor, para poner este versículo aquí en la pantalla? I thought to God, am I that humble to put these verses up on the slide? O los miembros van a leer y dicen, wow, qué orgulloso el pastor, ¿eh? Or would the members read the verse and be like, look at how prideful our pastor Y que dice, honra a su líder. to honor the leaders. Le dije, hermano, Señor, no. But I said, Lord, it's your word. Pero mire lo que dice. Trabajan fuerte They work hard y te dan guianza espiritual.
and get these spiritual guidance. El líder no es líder por título. The leader is not a leader because of a title. El líder es líder porque trabaja fuerte. The leader is a leader because they work hard. O sea, honre el que trabaja fuerte. They honor who works hard, No es porque tiene título. not because they have a title, No porque se autodomine y tenga su autoridad. not because they give themselves the self-authority, Y porque te dan guianza espiritual. and also because they give you spiritual guidance. Porque hay líderes There are leaders que están en desobediencia. that are in Y disobedience. ellos quieren que tú lo honres, They want you to honor them, pero no trabajan fuerte. but they don't work hard. Es necesario que trabajen fuerte. It is necessary that they work hard. Mi deber como líder aquí My duty as a leader here es estar pendiente de cada persona que está en esta to iglesia pay attention to everyone that's in this y church trabajar fuerte. and work hard. Porque Dios nos ha dado cargo, los líderes, So God has given the leaders some responsibilities por sus almas. because of the souls. Y si hay algo And if there's something que lo causa a ustedes caer, that makes you fall, y yo tenía la oportunidad de ayudarlos and I had the opportunity to help you para que no se caiga so you won't o fall, para que se levante, so you can y yo no lo hago, and I don't do it, a mí me cuenta como pecado. to me, that's safe for me. O sea, lo que tú hagas What you do puede ser pecado para mí. can be a sin to me. A veces los líderes Sometimes leaders reciben esa carga, receive that responsibility quieren como robarle el libre albedrío a la gente. and want to steal the free will. O venga, tiene que ser santo. You have to be holy by force. Oh, By force, you must be holy. es un líder que está operado del terror That's a leader that's acting out of fear y no entiende la gracia y la misericordia de Dios. and don't understand the mercy and grace of the Lord. Como obligando a la gente que se exalte. Kind of like forcing them to be holy Porque tienen temor. because there's fear. Porque dice en el libro de Santiago Because the book of James says, que los que son maestros for those that are teachers, tienen una condenación más grande. they have a bigger condemnation. El maestro lee eso The teacher reads them. y dice, wow, He say, wow, hay condenación más grande que otra. there's more condemnation that are greater than others. Pero el verdadero líder But the true leader, Entiende la gracia de Dios they understand God's grace. y opera no dentro de su propia voluntad They don't operate in their own will ni tampoco dentro de temor, or fear, sino dentro de la gracia y la potencia de misericordia de but Dios. within God's grace and mercy. ¿Y qué pasa? Que si el líder tiene deber, If the leader has a responsibility, también la familia de la fe also the family of the faith tiene su propio deber. has a responsibility. Si tú ves que tus líderes trabajan fuerte, If you see that your leaders work hard, si tú ves que los líderes te están guiando dentro de la gracia y la misericordia de Dios, you know that they're leading with the grace and the mercy of God. tu deber no es solamente recibirte lo que ellos están dando, Your willingness is not only to receive from what they're giving you, pero dice la palabra aquí but the Bible says que tú estás listo para más, but that you are ready for more. sino también listo para honrar tus líderes. But you're also ready to honor your Y leaders. si seguimos leyendo los versículos, And if we continue to read the verses, honrando a tu líder, honoring your leaders, no es diciéndole tan grande que es, it's not telling them how great no they are. no es diciéndole, wow, qué mensaje tú predicabas, It's telling them what a message you preach, sino es viviendo en paz entre ustedes. but it's to live in peace within yourselves. Yo como papá, Me, myself, like a father, yo como papá de 2 hijas y mi hijo. I'm a father of 2 girls and a boy. Look at them, they're so cute, they're right there. Look how, mira qué linda son. Tú sabes cómo mis hijos me oran a mí. Tú sabes, you know how my children honor me? Ellos no peleando entre ellas. By not fighting within themselves. La mayormente de ellas honraría a mí como papá The way they can honor me es cuando yo estoy con ellas. is when I'm not in the midst of it. Es cuando ellas están en la escuela They're in school o yo estoy ausente and I'm absent y ellas se comportan bien. and they behave. O sea, la honra hacia tu líder The honor to your leader no tiene que ver con tú decirme dulce palabras. is not you saying sweet words to the leaders. Pastor. Oh, pastor. Y tú no la cantas. Wow, pastor. Wow, pastor. Tú sí eres un gran nombre de Dios. You're such a great man. Santificado sea el nombre de Dios. Lord be to
de la manifestación de ti. of a Yo manifestation. no quiero esa parada. I don't want Yo no quiero esa tontería. I don't want that circus. El verdadero video sabe lo que quiere. You know what the real leader wants? Que usted viva la palabra That you live God's word cuando yo no esté aquí. when I'm not here. Yo vine de una iglesia I come from a church. que cuando los pastores no venían, When the pastors wouldn't come, más de 50% de la iglesia venía. 50% of the church wouldn't come. Más de 100. More than 50%. Porque el pastor no iba a saber que yo no llegaba. Because the pastor wouldn't know that they didn't come. Dice el versículo 14. And verse 14 says, Hermanos y hermanas de la fe. brothers and sisters of the faith. Porque cuando dice de hermanos y hermanas, When it says brothers and sisters, se habla de dentro de la iglesia. it's talking about within the church. Que dé advertencia a los que son vagos. Urge those that are lazy. Dice Ana, ay. Hannah says, I. Te dije que el capítulo I said the chapter. habla dentro del contexto como soldado. It speaks it within the context of a soldier. Estamos hablando de un ejército. Speaking about an army. Y la palabra vago, And the word lazy, yo estaba estudiando. I was studying Yo it. dije, bueno, Señor, I said, lo, predicarle a los vagos. to preach up to laziness. Yo busqué lo que significa la palabra. I seek to see what the word lazy meant. Y más dentro del contexto, ¿sabes lo que dice? And within the context of scripture, Fuera de ley. it's out of order. Fuera de ley. Out of order. O sea, Which means hay que darle advertencia we must warn a las personas people que están fuera de la hora. that are out of order. Por eso el pastor te dice, That's how the pastor said it. cierta cosa, te dice, Says certain things. le dice, tú tienes que vivir de cierta forma. They say he must live in such a way. Porque la palabra dice Because the word says que le dé advertencia to give warning al que está fuera de orden. to those that are out of order. Pero si tú no te identificas con la iglesia, But if you don't identify within the church, si tú no te sometes al pastor you don't submit to your y leaders tú no lo honras and you don't honor them porque trabaja fuerte because they work y hard te da vida espiritual, and they give you spiritual guidance. ¿cómo yo te voy a poder dar advertencia? How can I give you a warning? ¿Cómo tú lo vas a recibir? How will you receive it? Dice, It said, a los que tienen miedo, tímido. those that are timid. Hay gente tímida en la iglesia. Is there timid people in the church? Hay gente tímida en la iglesia. There is timid people. Porque la desobediencia no es solamente hacer el mal, So disobedience is not only to do the wrong thing, es cuando tú no haces bien. it's when you don't do the right thing. Y hay personas que son tímidas And there's people that are y timid. dicen, bueno, Señor, And they say, well, God, tú eres misericordioso you're merciful, y tú eres grande you're great, y tú no me necesitas a mí porque yo soy chiquita. and you don't need me because I'm little. Mejor ni hago una reunión. I won't even speak in the meeting. Hay gente que se unen en reuniones There are people that gather in meetings y ni dicen dos palabras. and will say 2 words. Y le dicen al Señor, Señor, ¿qué pido contigo? And they'll say, that's it, I finished my job. Hice mi parte. I did my part. ¿Qué parte? Tuya, ¿va? What part? You didn't even speak. ¿Cómo va a adivinar el pastor lo que tú estás sintiendo en tu So corazón? how is the pastor going to guess what you're feeling within your heart? ¿Cómo va a adivinar el pastor lo que tú estás pensando en tu mente? How is that going to know what you're thinking? ¿Cómo la congregación va a orar por ti si tú no hablas? How is the congregation going to pray for you if you don't speak? El Señor no está hablando aquí The Lord is speaking up. y dice que la persona es tímida. The person that's timid Tiene que salirse de eso. has to get out of Y that. también dice que hay personas que son débiles. It says that there are weak people. O sea, el Señor me deja entender So the Lord is letting us know que hay diferentes cosas there are different things que necesitan remedios distintos. that need different prescriptions. Tú no puedes hablarle de la misma manera a una persona. You can't speak to the same person and speak to the other person the same way. Cada problema que se pone aquí, que está aquí, Every problem that is listed here, requiere su propia he medicina. needs his own medication Gloria al Señor. prescription. Glory to God. Praise God. Pero no importando cuál es el problema, But it doesn't matter the problem. hay que tener paciencia. We must have patience. Y ahí es que está el problema. And that's where the problem is. ¿Qué pasa cuando los líderes no tienen paciencia? What happens when leaders don't have patience? La gente no llega. People don't come. Yo aprendí
I have unlearned en esta iglesia in this church, que hay personas que están dispuestos a aceptar a Jesús. there are people that are really willing and able to accept Jesus. Y algunos llegan y dicen que sí And they come and they say yes, y se va cogiendo. and they leave. Y hay algunos que están dispuestos, And there are some that are willing, pero necesitan tiempo. but they need time. Y yo vine de esta iglesia And I come from a background, que he obligado. it's by force or nothing. Yo mismo decía I used to say, que si tú niegas a Dios aquí en la tierra, if you deny him here on earth, Él te va a negar en el cielo. he's going to deny you in heaven. A motivar a la gente. To motivate people. No lo niegues. Don't refuse him. Y la paciencia, papá. But where's the patience? Where is that coming in? Como obligando a la gente. Just forcing people. Porque si yo, dentro de mi discernimiento, And within my discernment, veía que la persona tenía un poquito de disponibilidad. if I saw someone ability, Yo pensaba que era mi deber I thought it was my responsibility de sacar, to take that and increase it and grow it. pero yo lo hacía sin paciencia. But I used to do it without patience. El cristiano A Christian person está listo para ayudar a la persona en su camino de fe. is ready to help someone in their walk. Pero hay que entender But we have to understand que hay momentos que la persona, that there are times where the person, aunque estaba caminando, even though they're walking, ellos van. they stop. Y el verdadero cristiano And the true Christian, no se puede desesperar cuando la persona deja de comer. you can't get impatient because they stop moving. El verdadero cristiano le dice, tú te vas para aquí. The person has to say, oh, you're going to stand there? Yo también lo voy a parar. I must stand here too. Y a veces la persona, no, sigue caminando, que tú no te, soy yo que me siento mal. And the person says, no, keep walking. I'm the one that feels bad. Pero ¿qué dice Jesús? Well, you know what Jesus said? Que los cristianos se dejan identificar de cuál forma. That Christians identify themselves how? Por el amor que ellos enseñan unos al otro. By the love that they show to one another. Y si yo veo que tú no puedes caminar If I see that you can't walk por una herida, because of an injury, o porque tú te sientes mal por dentro, because you feel bad within yourself, porque te pasó algo malo, because something bad happens, que el amor en ese momento se demuestra my love for you is shown by cuando yo me quedo contigo aquí, pa. when I stand in the gap with you. Porque Dios no solamente el Dios de allá, Because God is not the God of over there only. Él es el Dios de aquí también. He's the God of right here, right now. ¿Qué dijo Moisés? What did Moses say? Que yo ni quiero la tierra I prometida. don't even want the promised Si land. entra conmigo. And they don't come in with Y me. a veces nosotros como cristianos And sometimes, like Christians, tenemos que pensar, we have to think, yo ni quiero tener servicio I don't even want to have service si tú no llegas. if you're not here. Yo ni quiero llegar a la gloria I don't even want to reach those si seats. tú no llegas If conmigo. we don't reach it with me. Antes lloraba, pero lloraba como una motora de 100. I used to pray like a motorcycle at 100 miles per hour. Yo lloraba como Buster Rhymes. I used to pray like Busta Rhymes. First you gotta get it, then you gotta pray, then you gotta get it, then you gotta live it, then you gotta the Holy Jesus Christ. That. Oh, you gotta try. No. First you gotta get. I don't think she wouldn't do it. But you pray in your own way like that too. I sure do. Ella también ora así en su manera. Hay gente que cuando ellos oran, There are people that when they pray, y si ellos no llegan hasta la gloria, if they don't reach glory, ellos oran. you then pray. Y dejan a todo el mundo atrás. And everybody stays behind. Pero mire acá. But they reach the Lord. Bueno, Señor, te digo. God, here I am. Y si mira, y si por casualidad And in just in case miran para atrás, they look back, que a veces no miran, because sometimes they won't look, porque ellos saben dejar todo el mundo atrás. they left everybody behind. Y Dios te dice como líder, And God says as a leader, yo te digo como cristiano, as a Christian, y la persona que yo te dedicar. and how about the person that I gave you the responsibility for? Mejor ni llegue. Don't even arrive. Llegaste a la gloria y se cae. And you reach the board without them. That's good, right? Está bien. Paciencia, Patience, paciencia. patience. La conducta, let me get to verse 15. Versículo 15. Que nadie vale el mal por el mal. May no one pay evil for evil, Y siempre trate de hacer el bien a una persona. and always try to do good to each other. Esto significa, bueno, por el verse 16 al verso 16. Siempre con gozo. Always be joyful. Orar sin cesar. Never stop praying. Orar sin cesar. Never stop praying. Ok. Es un chiste de pronto. I have a quick joke. Dice en Romanos 10, versículo 9. Romans Capítulo 10, chapter 10, versículo 9 dice verse 9.
que el que confiesa con su boca that those that confess with their mouth y cree en su corazón and believe in their heart que Jesús es el Señor, that Jesus is the Lord, será salvo. they shall be saved. Por eso no hay ningún mudo salvo. So there's no mute person who That's a joke. engrenados Porque no puede confesar. because they can't confess. Mentira. It's a lie. Orar sin cesar. Never stop praying. Orar es obligado, tiene que hablar en voz audible. When you're praying, are you obligated to use your lips and your mouth, Orar es obligado estar de rodillas. or praying on your knees? Orar es obligado agarrarse de la mano. Is it by force that you're holding hands? Orar es obligado tener que estar en un micrófono. Are you obligated to be on a mic to pray? Cuando se dice volar sin cesar, And it says praying without ceasing. se habla de comunicación constante. Talking about a consistent communication. O sea, hay una voz dentro de tu corazón. There is a voice within your heart, Y a veces ese corazón and sometimes your heart tiene una disposición que está dentro de la voluntad de Dios. has it has a disposition that's within God's will or out of it. A veces la carne de uno no siempre está dentro de la voluntad de Dios. There are times where our flesh is not according to the will of God, Pero el corazón tiene que estar dentro de la voluntad de Dios siempre. but our heart should always be in the will of God. Aunque la carne te lleve de una manera, Even when the flesh pulls you one way, el corazón siempre debe de estar orando. your heart should always be praising, Siempre orando. always Y praising. dándole gracias a Dios en toda circunstancia. Thanking God in all O sea, circumstances. no toda circunstancia es la voluntad de Dios. Not all circumstances are God's will. La voluntad de Dios no es el man sobre ti. God's will is not people over you. Y hay ciertas cosas que nos pasan There are things that we go through que uno no debe decir, bueno, de la voluntad de Dios que se murió la gente. that we shouldn't say, oh, this is God's will that this person died. Es de la voluntad de Dios que tengo hambre. This is the will of God that I'm starving. Es la voluntad de Dios que me siento solo, o me siento solo, o algo malo va a pasar. Is it the will of God that I feel alone or something bad is happening? No, no es la voluntad de Dios que pasen cosas malas. It's not the will of God that bad things happen. Y no es la voluntad de Dios que tú sufres. And it's not God's will for you to suffer. Pero sí es la voluntad de Dios que tú siempre estés agradecido. But it is the will of God that you always are grateful. Para entrar, estamos listos Are we ready con una postura espiritual. with a posture, a spiritual posture? Porque el que está listo That person that is ready toma una postura espiritual. takes a posture spiritually. Para nosotros que jugamos pelota, For those that play baseball, a veces nosotros sabemos si la persona sabe batir o no. we know that the person knows how to bat by their posture. ¿Cómo se para el que sabe batir? How does the baseball player study? Ahí, wow. Lo mismo, y tú sabes. No. Bueno, el buen futbolista, ¿verdad? ¿Cómo por acá? Así se puede, ¿verdad? And they get in position. Ellos están en posición, porque el que juega baloncesto, que está jugando defensa, ¿cómo que sea? So the one that plays basketball. Está así, ¿verdad? ¿Cuál es la postura del cristiano? What is the Christian posture? Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. No, porque Dios. You know God. ¿Cuál es la postura del cristiano? What is the Christian posture? Cada deportista In every sport, tiene su postura. and the player has their posture. ¿Cuál es la postura espiritual? What is the Christian's posture? Whatever. Whatever. O una postura seria. Or is it a serious power? Porque entendemos quién nos llamó. Because you understand who called Y you. entendemos la calle que está al frente de nosotros. We understand the street that's El camino que nos toca. a walk that we are walking. La postura espiritual The posture es una que puede agradecer a Dios is one that completes that en todo momento. in every moment. El pastor Noel dice, The Pastor Noel says, yo nunca voy a dejar el diablo que me robe de alabanza. never let the devil steal my ¿Qué praise. significa eso? What does that mean? Que yo estaré agradecido de Dios. That I will always be thankful. Allá que esté cojonado. It doesn't matter if I'm angry, Y ya, en frustrated, depresión. in depression, Y lo confieso. that I confess Pero no estoy quillado. I'm angry. Pero gloria sea a ti, Señor. Oh, glory be to you. Estoy en depresión. I'm in depression. Pero gloria te sea, Señor. Thank you, God. Yo te he pasado, mientras más difícil sea, es para tú decirle gracias, Señor. The more difficult it is to say thank you to God, Más adecuado es el momento para tú darle gloria a Dios. that's a perfect time to give God the glory. Porque si tú eres fuerte, Because if you're strong, no es solamente cuando
no es fácil. It's not when it's just easy. El que levanta pesa, The one that lifts up, sí sabe que levanta pesa. they know they lift up Cuando son pesados, when they're heavy. de que de 5, de que wow, Imagine a 5-weight. de 5, de 20. El que es fuerte de verdad The one that's truly strong es porque puede dar gracias is because they can be grateful en un momento pesado. in the heavy moments. Pastor Noel, Pastor Noah, tú debes de no predicar después que se murió tu papá. you shouldn't preach after your dad died Cualquier momento es fuerte. because that's a hard moment. Y el Dios que yo sirvo, What about the God that I serve? Él no es más fuerte de la situación. He's not stronger than the circumstance. Él no es más fuerte de lo que yo estoy pasando. He's not stronger than what I'm encountering. Si yo no lo conozco de esa forma, And if I don't know him in that way, voy a con más postura I'm going to take the posture para render y que si Dios es más fuerte de lo que estoy pasando. that God is truly more than what I'm going through. Porque quizá Dios me ha permitido pasar lo que yo estoy pasando Maybe God has allowed me to go through what I'm going para through. conocerlo de una forma más profunda de lo que yo entiendo. To know him at a deeper level that I haven't met him in. Dice en el versículo 19, In verse 19, to not quench the spirit. que no, Que no apaguen, que no le apaguen el fuego del Espíritu Santo. do not turn off the fire of the Holy Spirit. Voy a terminar todo esto. I'm going to finish. Tú le puedes pagar el fuego al Espíritu Santo. You can turn off the fire of the Holy Spirit. Cuando yo estudié el versículo en su propio griego, When I study the scripture in Hebrew, el contexto es que el Espíritu Santo es un fuego. the context is that the Holy Spirit is a fire. Y nosotros creamos ambientes And we create the environment donde el fuego está encendido where the Holy Spirit is moving, o el fuego se apaga. or we turn it off. Ok, si es Dios que hace la obra, If it's God that does the work, si es Dios que te salva, if it's God that y saves, es Dios que te da la fuerza, and He's the one that gives you the ¿a strength, dónde está la voluntad del hombre? where is the will of the man? En crear el ambiente. In preparing it by you. Dice Juan el Bautista, John the Baptist says, make straight the ways of the Lord. al camino derecho del camino de Dios. O sea que vaya quitando toda la piedrita It means to take away everything that's in the way. para que cuando llegue el Señor So when the Lord comes, y el Espíritu Santo quiera hacer su voluntad, and the Holy Spirit was His will, estoy cuadro taco. there's no obstacle. Dentro de una comunidad, ¿tú sabes cómo se ve eso? Within a community, do you know what that looks like? Hay gente que se priven tan espirituales There are people that feel so spiritual, que se separan de toda la gente. they separate from all the people. Y está bien, hay un momento de separación. There is a moment to separate, Pero es para llegar con una unción but it's for it to come with an anointing. y llegar lleno del Espíritu Santo It'll be filled by the Holy Spirit para traer unidad. to bring unity, Porque separarse y orar to separate and pray. no es más santo que enseñar amor al otro. It's not holier to show love to the Porque other. nosotros los cristianos pensamos Why do we Christians believe que de la manera que tú oras solo that how you pray alone, y como tú ayunas and solo how you fast by y yourself, todas las cosas que tú haces espiritualmente solo do spiritually alone, es más poderoso que lo que tú haces con otras personas? is more powerful than what you do amongst other people? Cuando Jesús mismo dijo When Jesus said himself para serle obediente a toda la ley, to be obedient to all law, hay dos mandamientos. there's only two commandments. Amar a Dios To love God con todo tu corazón, with all your con todo tu alma your soul, y toda tu fuerza. and your strength. Y él también dijo, He also el segundo es casi igual. and the second one is almost the same thing. Casi igual. It's almost the same thing. Amar al prójimo. To love your neighbor. O sea, una de las cosas más espirituales que tú puedes hacer One of the most spiritual things that you can do es amar al prójimo. is to love your neighbor. ¿Cómo que tú me estás diciendo que tú eres espiritual, How are you telling you're spiritual, pero tú no estás practicando el amor a tu prójimo? but you're not showing others love? ¿Por qué Dios no ministró el dedismo? Why did God minister this gospel? Porque yo pienso que Dios nos llevó del primera de Tesalonicenses, Why did God take us from 1 Thessalonians del primer capítulo al quinto, to the first chapter to the fifth one? para nosotros entender que somos elegidos For us to understand that we are chosen y para estar listos para lo que viene. and be ready for what's coming. Quizás Maybe tú todavía tienes que recibir lo que Dios está diciendo a la iglesia. you're still in a period of receiving what the church has to say to you. Y te prometo, mi deber es este, And I promise you that my responsibility is this: que si tú no estás listo para caminar, that if you're not ready to walk, yo me detengo contigo. I will stay back with you.
y todos los líderes, and all the leaders detéstase conmigo. stay back with me. Porque si alguno de nosotros llegado Because if one of us reach the glory y alguno no llega, and some of them don't make it, no vale la pena. it wasn't worth it. No vale la pena. It's not worth it. Pero cuando llegue el momento, But when the moment comes, por más tiempo que dure, no matter how much time it takes, que nosotros toditos llegamos, that all of us may reach, ahí es la verdad. that's going to be powerful. Y uno está preparado, God is getting us ready, listo para más. ready for more. Voy a terminar el mensaje I'm going to finish the sermon porque dice aquí, because the word says en versículo 24, in verse y 24, voy a terminar de decirlo, I'm going to finish with this verse. Dios lo va a hacer posible God will make this happen, porque Él es fiel. for he who calls you is faithful. Si Dios lo dijo, If God said it, no es una pregunta si tú puedes o no. it's not a question if you can or you can't. Dios lo dijo porque tú puedes. God said it because you can. Solamente el proceso que estamos pasando It just means that the process that we're all going through es creer en la fidelidad de Él is to believe in his faithfulness en vez de nuestra propia fidelidad. instead of our own faithfulness. El que entiende la fidelidad de Dios For those that understand God's faithfulness, es sano. they're saved. El que entiende de la fidelidad de Dios Whoever understands God's faithfulness, sabe que es escogido. they know that they're chosen. El que sabe la fidelidad de Dios Those that know God's faithfulness, puede sobrevivir malos momentos. you can encounter hard times. El que entiende la fidelidad de Dios Those that understand God's faithfulness, puede orar para más. they can pray for more. El que entiende la fidelidad de Dios Those that understand God's faithfulness, entiende su diseño. they understand his desire. Y el que entiende la fidelidad de Dios And those that understand God's faithfulness, es listo para más. they're ready for more. Despiece, iglesia. May you rise up now. Gloria. Hallelujah. ¿Cuántos adoran la presencia en nombre de Jesús? How many bless the presence of God? Wow. Nobody worship She praise God. How many of us worship the presence of God? Sí, yo entiendo que hay la tormenta afuera, I understand that there's a storm outside, pero no deje que la tormenta de afuera but don't let the storm from outside contamine tu corazón, contaminate your heart. porque donde habita Dios Where God's presence it is, hay amor there's love, y hay poder. there's power. Dios está aquí para hacer algo grande y poderoso. The Lord is here to do something mighty and great. Y no sé quién está pasando una dificultad, And I know who's going through a very difficult time, pero Dios está aquí para consolarte. but God is here to comfort you. Y para algunos, And to some, Dios está aquí para sacarte de esa situación. God is here to take you out of that situation. Pero tenemos que entender la fidelidad de Dios So we must understand God's faithfulness y rendirlos, and surrender nuestra propia voluntad our will y rendir nuestro propio sentimiento and surrender our thought process y dejar que Dios haga and let God do it en vez de nosotros hacer. instead of us doing. No sé quién se siente listo, I don't know who's ready, pero el que esté listo, but whoever's ready, póngase la armadura de Dios, put the armor of God. porque necesitamos soldados We need soldiers en estos últimos tiempos, in the last days porque el tiempo se agota. because the time is running out. Ya casi estamos llegando al final. We're almost to the end. El día del Señor está a la puerta. The day of the Lord is come, almost here. El que necesite oración, Whoever needs prayer, allí en la pared, right here to the left of us, a tu derecha, to your right, está el hermano Will y el hermano Manny, our brother Will and Maggie, para que ore por ti. to pray for you. Y si no quiere pararse, está bien, eso está bien. Yo voy a orar desde aquí. And I'm also going to pray from here. Padre poderoso, alabado sea tu nombre. Father God, worship your name. Entendemos, Señor,
we understand que tú no estás buscando gentes perfectas. that you are not seeking perfect people. Tú lo que estás buscando, Señor, What you are seeking, God, alguien que crea en ti. is someone who believes in you. Y tú eres tan misericordioso And you are so merciful que aunque esa fe tenga duda, that even if that faith has some doubt, tú puedes obrar en ella. you can still work in it. Yo pensaba que yo tenía que tener la fe superestrella. I thought I had to have the perfect faith. Yo pensaba que mi fe tenía que ser así como alto como la montaña. I thought my faith had to be high as mountains. Pero tu palabra dice But your word said que si tú tienes la fe de un grano de mostaza, that if you have the faith of a mustard seed, o sea, aunque tu fe no esté tan grande even if your faith doesn't look so big, y tu fe es chiquita, and your faith you might be small, tú puedes mover la montaña. you can still move mountains Porque tú crees because you believe en el que creó la montaña. in the one that created mountains. Te adoramos, Señor. We worship you, Jesus. Estamos listos, Señor, We are ready para que tú hagas tu voluntad dentro de nosotros. for you to do your will. In. Estamos listos, Señor, We are ready, God, para recibir tu palabra. to receive your word. Estamos listos, Señor, You're ready, God, para recibir el perdón. to receive forgiveness. Estamos listos, Señor, We are ready, God, para entrar en el proceso de transformación. enter into the process of transformation. Estamos listos, Señor, We are ready, God, para ver tu gloria. to see your glory Ir ante la gloria. and give you the glory. Quizás el momento nos ha hecho ciego, Maybe the moment has made us blind, pero tú eres el que le da la vista al ciego. but you're the one that gives sight to the blind. Quizás el momento, Señor, Maybe the moment, God, lo ha paralizado, has paralyzed, pero tú eres el que tiene el poder para ayudarnos a caminar. but you're the one that has the power to make us walk. Quizás el momento, Señor, Lord, maybe the moment ha enfriado nuestros corazones, have made our hearts cold, pero con el fuego del Espíritu Santo, but in the fire of the Holy Spirit, tú puedes calentar you can mold el corazón frío our cold hearts para poder amar. to love again. Ayúdanos, Señor, si tenemos temor. Help us, God, if we're fearful or timid. Ayúdanos, Señor, si somos débiles. Help us, God, if we're weak. Y ayúdanos, Señor, si somos pagos. And Lord, if we're lazy, help us as well. Tú eres el Dios You're the God que levanta de los muertos. that lift up those from the dead. Yo creo en tu poder. I believe in your power. Creo que tú eres esta vida I believe that you're the y light la resurrección. and the resurrection. Oro esto para el pueblo, Señor. I pray these words upon the church En nombre de Jesús. in the name of Jesus.